11 de la mañana con 3 minutos, 11 con 3, ya lo va a ver en pantalla usted, a mi querido Víctor Hernández, historiador, escritor, columnista de este BDR, de este Buenos Días Región. ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto de saludarte como todos los viernes. Bien, escribiendo y también revisando algunos textos, compartiendo y bueno, feliz de estar acá, por supuesto, aquí conectado contigo y con la gente de Polar Comunicación. Siempre te hago la misma consulta cuando iniciamos la conversa. ¿Con qué nos vamos a encontrar el domingo en el Magallanes? Porque debes estar preparando ese artículo o ya está más o menos claro. No, ya se envió. Ya lo envié. Hice un trabajo, un recuerdo, pensando en este gran académico, historiador que tuvo Magallanes, que tú te tienes que acordar, don Ernesto Livasich Gazzano, que fue Premio Nacional de Educación. Imagínate, de año 1993. Y hoy día, con toda la trifulca que tienen ahí en la Universidad de Magallanes, pensar, ¿no es cierto?, que el auditorio, ahí el salón principal de actos que tiene la Universidad de Magallanes, lleva el nombre de este brillante académico, uno de los más grandes escritores, un hombre que escribió más de 60 libros. Imagínate, fue el principal renovador de todo lo que es una metodología en el mundo de la educación en los años 50 y 60. Él llevó adelante, fue el ideólogo, el creador de la reforma educacional que se implementó durante la época de Eduardo Frei Montalva, 1964-1970. Un hombre que además, magallánico, que es lo primordial, ¿no es cierto? Muy joven sale de acá de Magallanes, se va a estudiar al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Uh-huh. Y él, siendo un cristiano católico, Livasich estaba ahí en el medio de todo un mundo de agnósticos, de ateos, de laicos, y él nunca dejó de ser cristiano y católico. Eso también es algo muy destacable, que después le sirvió para desarrollar este concepto de la tolerancia, de esta amistad cívica magallánica que es, porque después él fue un gran crítico literario, Mauro, uno de los más importantes que tuvo Chile, prologuista de tantos libros, es decir, cuando tú leías los libros de castellano antiguos, los años 60 y 70, estos libros de tercero medio, cuarto medio, eran hechos por él. Mira, él trajo la editorial Santillana a Chile. No te puedo creer, ese dato no lo manejaba para nada. Editorial Santillana, que todos, o no sé si todos, pero la gran mayoría estudiamos con libros Santillana. Bueno, fue Ernesto Livasich Gazzano, le costó amigos, le costó superar injurias, porque gente que lo acusó de que se estaba apropiando de caudales públicos. Nunca Ernesto Livasich no bebía, no salía de noche, era un hombre austero, ¿ah? Era un hombre muy conservador en su vida. Nunca se le pudo encontrar ni siquiera que se gastara 10 pesos del erario nacional. Pero cuando él trajo la editorial Santillana y se demostró de que era una medida, un paso metodológico muy importante para que se pudiera estudiar y masificar el concepto de la enseñanza para todos en Chile, y que al final terminó siendo un éxito, bueno, mucha gente que lo había injuriado le terminó pidiendo disculpas. Mira. ¿Ya? Es decir, aquellos que nos formamos en los años 60, 70 en mi caso, 70 y 80, estudiamos con Editorial Santillana, bueno, se lo debemos a Ernesto Livasich Gazzano. Imagínate. Entonces hacemos un recuerdo de este ilustre educador, un erudito, un hombre que además fue reconocido a nivel mundial y que lamentablemente en nuestro querido Magallanes, Mauro, pasa absolutamente desapercibido. Se cumplieron 13 años. Él fallece un 29 de mayo del año 2007. Se cumplieron 13 años de su partida y quisimos hacer esta evocación de Ernesto Andrés Livasich Gazzano.
Víctor, si no fuese por el salón de la Universidad de Magallanes, no hay nada más que recuerde a Libašić en el territorio local, ¿no? Así es, así es. Mira, te voy a dar un dato, un antecedente, junto con un amigo, escritor también, un hombre vinculado al mundo de la bibliotecología y la documentación. Estamos creando, fíjate que a partir de muchas de las cosas que hemos contado en este programa, en esta cápsula que tenemos, Mauro, una biblioteca regional digital. Ya. Con títulos, lo importante, con títulos que se han perdido en el último tiempo. Si tú vas a una biblioteca pública, no vas a encontrar las primeras ediciones de muchos de nuestros autores. Por ejemplo, de Marino Muñoz Lago, del año 1949, Un hombre asoma por el rocío. Anda a buscar ese libro, no está. No está. No está. De Silvestre Fugeli, Solana del Viento, de 1967, su primer libro, no está. De Rolando Cárdenas, no hay nada, salvo la antología que se editó a través de un proyecto de Ramón Díaz de Terovich en Santiago, y de ahí viene la recuperación de Rolando Cárdenas. De Pavel Oyarzún, anda a buscar el libro La Cacería, la primera edición, no está. No está. Y así, de tantos y tantos escritores magallánicos, busca la primera edición de cualquier autor magallánico, yo te aseguro que con suerte vas a encontrar el 5% aquí en Magallanes. Todos los libros o han desaparecido, o hay una mala política también a nivel de lo que era antiguamente Diván, se daban de baja muchos libros. Y no se tomaba en consideración que al dar de baja esos libros, se daban de baja primeras ediciones. Wow. Primeras ediciones que tienen un valor patrimonial inconmensurable. Y lamentablemente esos textos después prácticamente es casi imposible de encontrar o de hallar. Bueno, si queremos crear un archivo o una biblioteca regional, inevitablemente tenemos que conseguir nuevamente todo ese patrimonio, las primeras ediciones de los libros de cada uno de los escritores. Imagínate, ¿dónde está eso? Con suerte en Santiago. Con suerte en Santiago, o estaba pensando yo, ¿quién podría tener esas primeras ediciones? Bueno, la familia, ¿no? En rigor. Claro, si es que la familia, ¿no es cierto?, ha cautelado las obras de sus progenitores. Sí. ¿Ya? Pero no siempre se coincide con eso. Entonces es un trabajo titánico que vamos a tener que llevar, pero por lo menos para que en el formato digital, que tanto yo mismo como escritor tantas veces fui un crítico de esto, pero hoy día nos ha demostrado que todo este formato digital es sumamente interesante y sumamente importante si tú lo sabes aprovechar, ¿ya? Así que afortunadamente estamos creando esta biblioteca digital patrimonial y por supuesto a lo mejor vamos a necesitar el apoyo más adelante de muchos creadores, de mucha gente que tiene conocimiento. Por ejemplo, va a ser muy difícil, Mauro, recuperar lo que es la historia del Magallanes del siglo XIX. Ya. Cuando hablamos de la historia, cuando hablamos del Fuerte Bulnes, cuando hablamos de lo que es el Punta Arenas en el siglo XIX, los textos que se encuentran aquí, escritos por los gobernadores, por los personajes de aquella época, prácticamente no se encuentra ninguno acá en Magallanes, ninguno. Los únicos ejemplares que existen de la época, tú los vas a encontrar allá en el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores o en el Archivo Histórico Nacional allá en Santiago. No hay más. Y obviamente necesitamos reconstruir nuestro pasado histórico. Yo te estoy hablando de los archivos. Sí. Distinto es, ¿no es cierto?, si nosotros hablamos de libros escritos por gente que vivió la época. Entonces ahí tenemos que ir a la memoria, este libro, El Censo Histórico del Territorio de Magallanes, escrito por Lautaro Navarro, que es del año 1907. Ya. ¿Dónde encontramos ese patrimonio? Son 2 volúmenes gigantescos, estamos hablando de 1000 páginas, ¿ya? Y esos textos están perdidos.
Bueno, eso requerimos... te iba a preguntar. El escrito, estos dos tomos que escribe Lautaro Navarro, a algunos les suena, claro, es por la calle, ¿no? Exacto. ¿Está perdido o está en algún lado y hay que tratar de recuperarlo o digitalizarlo? ¿O no se encontró más? Hay que digitalizarlo para los efectos de esta futura biblioteca y archivo regional. Se va a tener que encontrar los 2 ejemplares. Estamos hablando de libros muy antiguos, ya de más de 110 años, donde hay un compromiso también con respecto a esos libros de salvaguardar, porque no deben estar en las mejores condiciones. Pero yo te pongo ese ejemplo. Está también el caso del libro escrito por Robustiano Vera, que es uno de los más importantes, que es del año 1897, Magallanes y la Tierra del Fuego, de esa época. Imagínate, un abogado que vivió ese entonces acá y que describe cómo eran Magallanes de aquel entonces. Está también un libro de Juan Bautista Contardi, que nosotros tenemos una fotocopia, Magallanes histórico, del año 1885. Wow. Bueno, él describe el paso de los anarquistas franceses que llegaron acá, detalla los nombres de algunos de ellos, cómo eran ellos, su comportamiento, ¿ya? Son textos históricos que te ayudan a recuperar y a recrear lo que es esa época que, ¿no es cierto?, hemos podido entender hoy día a través del libro de historia, Mateo Martinich, Sergio Lausich, los historiadores que nosotros conocemos acá en Magallanes. Pero es distinto cuando nos referimos a estos historiadores que yo te estoy mencionando, que además vivieron la época. Sí. ¿Ya? Hay otro libro muy importante escrito Lo están contando desde la experiencia personal, desde la vivencia. Además, ¿no? Exactamente. Alberto Fagalde, el año 1901, escribió un libro muy importante, Señero, 1901, que se llama Magallanes, el país del porvenir. Imagínate, todo lo que él plantea ya en 1900. Bueno, esos son libros de historia que necesitamos urgentemente poder recuperar y, en el caso que sea posible, volverlos a reeditar. De ahí, ¿no es cierto?, la necesidad de que podamos volver a tener una editorial magallánica, o, como ocurrió en su momento, que hemos hablado tantas veces, una editorial magallánica con fondos, con recursos para poder reeditar estos textos que nos hablan de primera mano, de primera fuente, de cómo era el Magallanes del 1880, por ejemplo, ¿ya? Ese es el valor, esa es la importancia de todo esto, Mauro. No, es importantísimo, es fundamental poder digitalizar. Son tesoros, son tesoros patrimoniales, justamente. Y además, claro, yo comparto con Vito, conozco mucha gente que dice, no, a mí esto de leer a través de un celular o de un computador, no, yo prefiero el libro en la mano, es como leer el diario, me dicen. Pero claramente es una cuestión epocal, generacional, van cambiando los tiempos, uno se tiene que ir adecuando, pero en lo que dice Víctor, en el resguardo del patrimonio, es importantísimo tenerlo digital. Más allá si a usted le gusta o no le gusta leer en digital, es tener ese patrimonio resguardado, porque ¿cuántas veces ha pasado y cuántas veces sucedió en nuestra historia, Víctor? Tú también lo has contado acá en estos espacios, incendios que han provocado la pérdida de un montón de material histórico. Bueno, sin ir más lejos, en la época que estamos tratando, en 1889, hubo un gran incendio de la gobernación, del edificio de la gobernación acá en Punta Arenas. Mira lo que te voy a decir. Se celebraba el 30 de junio de 1851 un gran incendio en Valparaíso que arrojó la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valparaíso, sí, y que pasó a constituir el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chile, ¿verdad? Sí. Bueno, el incendio de la gobernación de 1889 acá en Punta Arenas determinó que todos estos vecinos, Bautista Contardi, Rómulo Correa, Lautaro Navarro y otros más, Rodolfo estuvo en Rauch,
algunos sacerdotes, qué sé yo, y vecinos como tú, como yo, como quienes nos están siguiendo, viendo, escuchando, decidieron crear el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Punta Arenas. Y ahí es donde surge la primera compañía de bomberos, el 14 de junio de 1889. ¿Dónde estaba la gobernación en ese momento? Estaba en pleno centro de la ciudad, ¿ya? En lo que es hoy día la calle Valdivia. Mira, yo le digo Valdivia, José Menéndez con Magallanes. Estaba todavía la antigua capilla que habían creado los sacerdotes franciscanos. Una capilla, hemos hecho algunas cápsulas sobre ese tema. ¿Dónde está ubicada? Siempre me han preguntado, ¿dónde está ubicada? En José Menéndez, ex Valdivia, nuevamente lo digo, esquina Magallanes, ya prácticamente ahí donde está doblando la locomoción colectiva hacia abajo, sí, hacia el estrecho, ¿verdad? Con la diferencia de que la capilla miraba hacia el cerro, la catedral, lo que era la catedral, construida enteramente de madera. En la época del gobernador Jorge Chite, siendo capellán de la colonia Pedro Antonio Díaz Gallardo, sacerdote franciscano enviado por el Colegio Franciscano de Castro, que, como lo hemos contado, ese colegio proveyó durante al menos 45 años de sacerdotes a la capellanía de Magallanes, entre 1844 hasta 1878 aproximadamente. ¿Esa capilla estaba en qué esquina? ¿En la esquina del museo? Magallanes con José Menéndez, hagamos cuenta, en ese vértice ahí, sí, pero mirando hacia el cerro, a lo que podríamos decir, ya, mirando hacia sector Cerro de la Cruz, sí, ya, ahí estaba ubicada esta capilla franciscana, que era la catedral, por decirlo de un modo muy precaria, muy humilde, muy franciscana. Era la catedral, la única catedral que tenía Punta Arenas, la parroquia de la capellanía de Magallanes de aquel entonces. En una esquina, ¿no? En una esquina, exacto. ¿Dónde están los estacionamientos ahora o al frente? Ahí, en el medio. Perfecto. En el medio. ¿Ya? Entonces, para que nos vayamos ubicando, ahí en ese sector, yo creo que además amerita una placa recordatoria, nunca hay nada. Así como un poquito más hacia donde está el Liceo María Auxiliadora, el Teatro Municipal, por esa misma época, unos años antes, ocurrió el llamado fusilamiento de aquellas 9 culpables que fueron encontrados y sentenciados como responsables directos y condenados a muerte de los sucesos del motín de los artilleros, ¿te acuerdas? Sí, claro, y ese fusilamiento fue a la altura donde está el kiosco frente al teatro, ¿no? Frente al teatro, donde está el Liceo de Niñas, por ese costado ahí, calle Magallanes. Ahí fusilaron María Auxiliadora, correctísimo. Ahí fusilaron a 9 personas, a 9 responsables indicados como los mayores responsables, por decir, repitiendo esto, responsables directos de lo que fue el motín de los artilleros de fines del año 1877. Los fusilan el 18 de marzo del 78, a uno de ellos le aplican el tiro de gracia. ¿Ya? Fue un fusilamiento público, así que imagínate lo que tiene que haber sido ahí todo eso. Bueno, hay una lápida que recuerda. ¿Hay una lápida ahí? Bueno, hay una lápida que recuerda que en ese sector, al parecer, fue construida la primera edificación de la ciudad de Punta Arenas. Un poquito más allá, ¿no? Entonces, por donde está la ferretería Marsan. Lo que hay que colocar ahora es el recuerdo de todo eso. El recuerdo de ahí, y además colocar, bueno, ¿dónde quedaba, como me preguntas tú, dónde quedaba ubicada esta primera parroquia que durante más de 40 años fue la única parroquia de toda la Patagonia, imagínate, tanto chilena como argentina, y donde el mundo católico hacía su servicio religioso con lo que se conoce estos sacerdotes franciscanos que venían del colegio
de misioneros de allá de Castro, en Chiloé. Y yo me pregunto, las autoridades tienen que defenderle, esto es parte de la identidad, esto es parte de nuestra historia, del por qué somos como somos, por qué se ha desarrollado esta tierra como se ha desarrollado, por qué hemos tomado los caminos que hemos tomado, y eso es fundamental, pues dejarlo ahí escrito y que quede per sécula, que pase generaciones por generaciones. Eso es muy importante hacerlo, el llamado a las autoridades que lo hagan, por cierto. Pretendemos hacerlo, Mauro, considerando que se nos viene encima también una fecha histórica muy importante. Creo que en el programa Buenos Días Región, que aprovecho de saludar a toda la gente que nos sigue, y a ti, Mauro, agradecerte también, porque efectivamente en Buenos Días Región hemos hablado de algo que también está muy tapado. Se van a cumplir 100 años del asalto incendio del local de la Federación Obrera de Magallanes. El año pasado hablamos del tema. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿dónde se ubicaba la Federación Obrera de Magallanes? Errázuri, pero no... En la calle Errázuri. Claro. Pero eso tenía una numeración. Y así como ese lugar tenía numeración, otros lugares, tanto de mutuales, de los llamados centros de resistencia, las primeras escuelas nocturnas para obreros. Imagínate, antes que en otros lugares del país, aquí hubo escuelas nocturnas para obreros para enseñarles a leer y escribir. Antes que incluso se fundara la Sociedad de Instrucción Popular. Imagínate, o sea, Magallanes fue un territorio absolutamente pionero, señero en esto. Eso también requiere colocar algunas placas recordatorias o hacer un circuito patrimonial en torno al centro de la ciudad de Punta Arenas, ya que hablamos siempre del turismo. Pero el turismo no es solamente estar recorriendo los mismos lugares patrimoniales, edificios neoclásicos franceses, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Los turistas vienen ¿a qué? Vienen a preguntarse cómo es posible que en el último lugar del mundo se hayan recreado monumentos que tú encuentras en Europa. ¿Y quién los creaba? ¿Los creaba el Estado de Chile? No, los creaban unos hacendados que salieron de Europa con una mano delante y una mano atrás, porque hay que decirlo duramente, y que acá se hicieron absolutamente ricos. Y tampoco nadie se explica cómo lo pudieron lograr en tan poco tiempo. Bueno, con el dinero que consiguieron recaudar, sin intromisión del Estado que lo obligaba a imponer, porque no había tampoco la necesidad de imponer al fisco, imagínate, pudieron traer mármoles, maderas de Europa, vitros, ¿ya? Y crear estos gigantescos palacios en el fin del mundo, que en el fondo lo que hoy día el turismo que le ofrecemos a la gente que viene de afuera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú dices, oye, acá en el fin del mundo, en combinación con esto, también hubo una clase obrera absolutamente distinta del resto de todo el país, única en Sudamérica, única en su género, que pudo crear escuelas nocturnas para obreros sin necesidad de pedirle plata al Estado ni a privados, sino que esa unión salía exclusivamente de la capacidad que tenían los obreros para organizarse y administrar ellos sus recursos. Bueno, eso también es una posible palanca para estudiar, ¿no es cierto?, como decías tú recién, nuestro patrimonio histórico regional, Mauro. Absolutamente, absolutamente. Comparto contigo el llamado también. Yo sé que ustedes como agrupación, como escritores, como historiadores, tú además con la gente que te rodea, tu entorno, Víctor, están trabajando en eso. Cuenten con todo nuestro apoyo. Por cierto, el genial e imperdible bloque histórico con mi querido Víctor Hernández. Víctor, gran abrazo, ¿eh? Oye. Como siempre. Sí, dime. Antes que me cortes, hoy día 3 de julio, 3 de julio de 1932, y ya que hablamos de historia regional, se funda antes que en el resto del país, se funda el Partido Socialista de Magallanes. Qué curioso. 3 de julio. 3 de julio de 1932. Nunca se habla de eso. Nunca se habla de eso. Se funda acá, antes que en el resto de Chile. Así es. Miren.
Sí, hay historia para todo acá en Magallanes, por cierto, y hay que dejarla obviamente registrada. Víctor, como siempre, gran abrazo, ¿eh? Nos vemos el otro viernes. Un abrazo enorme, saludos a todos. Que Chao, estén chao. muy bien, ¿eh? Chao. Víctor Hernández, historiador, escritor, columnista de este BDR, de este Buenos Días Región, acompañándonos a esta hora. ¿Qué me dice don Christopher? Me tengo que... no alcanza. A ver, muchas gracias. Ya, ok. Gracias a Ares Verdes, un consejo como todos los días por una ciudad más limpia. Muchas gracias a todos nuestros gentiles, amables e inteligentes auspiciadores. Se viene delivery. No alcancé a hacer todo lo que tenía que hacer. Siempre se nos van quedando cositas. Un abrazo a todos, ¿eh? Y a todas. Muchas gracias por estar. Me tengo que ir. Viene Ricardo Sánchez